Conferencia número 3. Ciudad, Centro Histórico, Patrimonio, Museos. La ciudad. Para tener un acercamiento de cómo concebir la ciudad, tomaremos el pensamiento de Jordi Borja, una de las lecturas recomendadas principales en este curso. Este autor define a la ciudad como un lugar con mucha gente, un espacio público abierto y protegido. Un lugar, es decir, un hecho material productor de sentido. Una concentración de puntos de encuentros. En la ciudad, lo primero son las calles y las plazas, nos dice, los espacios colectivos. Luego vendrán los edificios y las vías. El espacio público define la calidad de ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la cualidad de la ciudadanía de sus habitantes. Es decir, para este autor, la ciudad es intrínsecamente el espacio público. Fortaleciendo este acerto, nos refiere a una declaración realizada por el director de planeación de la ciudad de Londres, quien afirmaba que la principal mercancía que se intercambia en una ciudad es la conversación. Por ello nos dice, es tan importante que en una ciudad existan los cafés, los restaurantes, las plazas, los sitios de encuentros, porque todo esto constituye el equipamiento más importante que mantiene viva a la ciudad. Sin embargo, hoy asistimos a procesos acelerados de urbanización y globalización, bajo el dominio del neocapitalismo salvaje, que ha convertido a las ciudades en espacios donde prevalecen el zoning, el shopping, espacios de consumo y la homogenización. Como nos dice Jordi Borja, caricatura perversa del movimiento moderno, crea una imagen de la ciudad emergente en la que las piezas, la arquitectura de los objetos mercancía sustituyen a la ciudad del intercambio y de la diversidad. La ciudad fragmentada es una ciudad físicamente segregada, socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y políticamente ingobernable. Nos dice Jordi Borja. Efectivamente, podemos observar cómo nuestras ciudades latinoamericanas han ido desbordando su crecimiento demográfico y su expansión física hacia las afueras de la ciudad fundacional. La formación de nuevas centralidades y cada vez más, gracias a la globalización, la imposición de nuevas formas de vida, donde impera el consumo y el individualismo, hacia una dinámica de las ciudades líquidas, donde todo se mueve electrónicamente y la gente se comunica y realiza su vida a través de flujos electrónicos. Es decir, cada vez más se va perdiendo la interrelación directa, la conversación, la información, cara a cara. Cada vez más todo es líquido. Actualmente la mayoría de la población es urbana en las ciudades de América Latina. Se va diluyendo más y más el contraste urbano versus rural, centro-periferia. Ahora las ciudades tienden a ser cada vez más sitios de segregación social y funcional, centros especializados, áreas fragmentadas y dos desafíos básicos a resolver, como nos dice Jordi Borja: circulación y seguridad. Más autovías urbanas es igual a peor circulación y a menos ciudad. Así como más policía protectora de las áreas residenciales y comerciales crea más inseguridad en los espacios públicos. Miren cómo la contradicción sobre mientras más policía crea más inseguridad. Y mientras más vías construimos para los automóviles y los vehículos en general en la ciudad, tendremos más congestión vehicular. Es decir, por ahí no va la solución de este problema de las ciudades modernas. Creemos que el derecho a la ciudad debe ser universal, es decir, para todas y todos quienes habitamos las ciudades de distintas maneras. Esta condición garantiza una verdadera democracia y una verdadera
ciudadanía. Jordi Borja afirma que la ciudad metropolitana no está condenada a negar la ciudad, sino que puede multiplicarla. El desafío, nos dice, es que busquemos establecer una dialéctica positiva entre centralidades y movilidades, haciendo de los espacios públicos hilos que nos conduzcan a lugares productores de sentido, productores también de pertenencia y de identidad, que nos hace sentir el orgullo del lugar en que se vive y también a ser reconocidos por los otros. Este derecho a la ciudad implica también el derecho a la movilidad, a la información, al intercambio, a la igualdad de oportunidades, al empleo para todos. Como nos dice Borja, a la posibilidad de acceder a todas las ofertas urbanas y de apropiarnos de la ciudad como un conjunto de libertades. Los centros históricos. Los centros históricos constituyen la ciudad fundacional en sí misma, la ciudad vieja, lugares con muchos significados, cargados de historia, multifuncionales y simbólicos. Como nos dice el mismo autor, Jordi Borja, los centros históricos son la diferencia más relevante de cada ciudad, la parte de la misma que puede proporcionar más sentido a la vida urbana. Y sin embargo, insiste, cuando no se especializan, o sea, no toman características propias, y estos centros históricos se homogenizan hasta parecerse todos, tener una misma forma estructural, se deterioran y se convierten en áreas marginales. Podemos constatar con nuestros propios ojos en nuestros centros históricos cómo muchos de ellos lucen congestionados durante el día, con población flotante, y se vacían de noche. Otra característica manifiesta que está frente a nuestros ojos también. Los centros históricos tienen esa contradicción de la opulencia versus la pobreza y la miseria, el pasado que convive con el presente, la memoria y el olvido, la discriminación y el conflicto. Todo esto presente como impronta de las postales para el turismo. Los centros históricos, como nos dicen Antonio Shaday y Felipe Gallardo, son el auténtico ADN de las ciudades. Abro comillas, la ciudad no dejará de mutar mientras exista. Se expande, se concentra, se densifica, se vacía. Pero es en el centro fundacional donde se pueden advertir los genes de su verdadera identidad. Aun cuando todos los centros históricos occidentales coinciden en ciertos rasgos arquitectónicos y urbanos, independientemente de sus coordenadas geográficas, cada uno de ellos carga con un conjunto de huellas esenciales que los hace únicos e irreproducibles. Cierro comillas. Las transformaciones y el sistema económico imperante en el mundo, nos dicen estos autores, proponen un modelo de urbanización que se caracteriza por el descrédito de la historia, por la pérdida de la importancia funcional y económica de los cascos antiguos, por el progresivo deterioro y la expulsión de sus habitantes. Surgen asimismo subcentros en áreas de reciente creación, las nuevas centralidades. En tanto crecen incontroladamente las áreas residenciales en la periferia metropolitana. Varios autores recomiendan como una orientación del urbanismo en el presente milenio sobre la evolución de las ciudades, nos dicen los mismos autores Shaday y Gallardo, procurar, entre comillas, una acción centrípeta, no centrífuga, centrípeta, concentrando los esfuerzos en su núcleo primigenio, es decir, en sus centros históricos. Y es que a través de la historia han sido los embriones fundacionales, los que representaron el poder civil y religioso, el verdadero corazón de sus pactos de ciudad, de convivencia y de sus luchas. Constituyeron además el ámbito privilegiado
en que se acrisolaban los foros políticos, económicos y sociales. En derredor de estos núcleos se expandía, crecía desconcertadamente el tejido urbano y sus arrabales. Cierro comillas. Es preciso recordar, sin embargo, que el crecimiento de las ciudades latinoamericanas y especialmente el uso del suelo y los planes municipales han estado marcados por relaciones de poder y de clase. Las élites, otrora dueñas de las grandes mansiones en los centros históricos, fueron en busca de espacios que les distinga de los pobres que poblaban la ciudad cada vez más. Es decir, había una migración interna, ¿no? Y fueron abandonando la ciudad fundacional y concentrando su lugar de residencia, así como el traslado de las instituciones estatales y de los servicios privados como la banca y los grandes negocios, hacia los lugares preestablecidos en los estudios del uso del suelo y en las planificaciones hechas desde el poder. Aquí en Quito, por ejemplo, el primer Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, ya hace varias décadas, destinó que en el sur de la ciudad debían vivir los obreros principalmente del ferrocarril donde se encontraba su primera estación, y debían instalarse allí las industrias y el comercio bajo. El centro contenía las instituciones estatales y religiosas y las grandes casas señoriales de las élites. Las clases altas fueron tomando entonces con el transcurrir del tiempo, distancia del centro debido a la migración interna cada vez más reciente de la gente del campo hacia el centro de la ciudad. Muchos pobres fueron poblando el centro paulatinamente, en busca de mejores oportunidades de vida. Las clases altas, por supuesto, no iban a residir en el sur, donde ya estaban instalados los obreros, las fábricas. Fueron trasladándose hacia el norte, generándose un imaginario social discriminativo y estereotipado, que estableció que en el norte vive la clase high, la clase alta, y en el sur los pobres. Este imaginario negativo está vigente hasta el presente, aun cuando la realidad actual nos muestra que hay muchos nortes en el sur y sures en el norte. Los centros históricos de América Latina han sufrido fenómenos similares de deterioro, abandono de las élites, de traslado de las instituciones estatales y privadas importantes, de pauperización y hacinamiento de sus habitantes, problemas de contaminación y movilidad, problemas de salud, etcétera, etcétera. Centros históricos como el de Quito fueron objeto de intervención y salvamento por parte del Estado a partir de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO hace ya 35 años. Fernando Carrión afirma que los centros históricos latinoamericanos nacieron con su partida de defunción a cuestas. Hace aproximadamente unos 50 años, nos dice este autor. Efectivamente, se encontraban en proceso de franco deterioro y abandono. Su patrimonio arquitectónico descuidado, en proceso de destrucción y ruina, lugares sucios, peligrosos y objeto de la despreocupación estatal. Hoy, después de estos 35 años de intervención, el Centro Histórico de Quito, al que hemos puesto como ejemplo, luce restaurado y atractivo para el turismo, lleno de población flotante y de turistas durante el día y vaciado por la noche. El reto actual, nos dice Jordi Borja, es hacer ciudad sobre la ciudad, hacer centros sobre estos centros, crear nuevas centralidades y ejes articuladores que den continuidad física y, lo más importante, continuidad simbólica, establecer buenos compromisos entre el tejido social y el nuevo, el existente, ¿no? El tejido histórico y el nuevo que se ha ido creando en las ciudades. Favorecer la mixtura social y funcional en todas las áreas, es decir, no vaciar al centro histórico de las instituciones, de los servicios, y construir este tejido social, comunicarlo, conectarlo. Ese es el desafío para los alcaldes, por ejemplo, conectar el centro histórico, decíamos lo primero, no vaciarlo de servicios,
¿no?, de instituciones, de institucionalidad, y conectarlo con las centralidades nuevas que han ido estableciéndose en la ciudad. Volver a la ciudad construida implica aprovechar de la infraestructura y servicios existentes para convertirlos en verdaderas centralidades. Efectivamente, en los centros históricos contamos con todos los servicios, ¿no es cierto? Existen servicios de movilidad, de salud, de seguridad, de banca, de comercio, de servicios de museos culturales, ¿no? Existen todos los servicios. Allí volver a hacer los planes de vivienda, acompañado de centros educativos y todo lo que ya existe. Pero hay algo muy importante que debe permanecer en el centro histórico para que siga existiendo como un ser vivo, que continúe siendo el espacio político por excelencia. Y esto lo debo recalcar, porque tengo conocimiento que ya en los planes de la ciudad de Quito, en los planes municipales, está previsto que, por ejemplo, la Casa de Gobierno, que hasta ahora sigue funcionando en la Plaza Grande, que es la plaza fundacional de la colonia, en ese centro de gobierno va a ser trasladado hacia un sector del sur, en uno de los cuarteles militares. Y esto sería gravísimo, porque este tipo de planes no está tomando en cuenta esa construcción de sentidos, esto simbólico de lo que nos hablan los autores como Jordi Borja, ¿no? Se perdería el sentido de corazón de ciudad, que es el centro histórico. Si seguiría perviviendo como un espacio, como un barrio histórico, pero ya sin ese sentido de vida, el sentido político de Quito. Y esto está también posiblemente en los planes de otros centros históricos de América Latina. Así que a ustedes, estudiantes maestrantes, ya les debe estar llamando la atención también la acción a promover. ¿Por qué evitar que siga funcionando el centro histórico como centralidad viva? Y para ello se requiere que estén los servicios ahí, que funcionen las instituciones principales del poder político, religioso también, que no va a cambiarse porque ahí están las principales iglesias, ¿no es cierto? Pero también esto del sentido político. Los dejo para ustedes como una inquietud que de pronto puede ser motivo para su acción posterior, para su trabajo o ensayo final también. Jordi Borja recomienda tomar en cuenta criterios muy importantes que yo quiero, entre comillas, por supuesto, transmitirles para el comentario de ustedes. 1. Nunca hacer un proyecto para resolver un problema, nos dice, sino para resolver 2, 3 o varios problemas a la vez. Por ejemplo, una ronda, una vía, ¿no?, perimetral, sirve a la circulación individual y colectiva, recalifica los entornos urbanos, genera centralidades en los bordes, soporta equipamientos y espacios públicos, posee valor cultural, o al menos así debiera ser. Miren cómo una vía soluciona muchísimos problemas. 2. Diseñar primero el espacio público y articular ejes de continuidad física y simbólica que acabábamos de comentar y recalcar. Esta continuidad que debe existir entre los nuevos proyectos y la ciudad existente, que son los centros históricos. 3. Vivienda, siempre vivienda, como mixtura social. No tampoco pensar en planes de vivienda de interés social, que desde el poder se mira como las casitas así nomás para los pobres. No, ese tipo de vivienda no. Una vivienda igualitaria donde pobres y clase media y todos tengan el mismo derecho a la ciudad y las viviendas sean dignas. Y con la vivienda va el entorno de servicios, de espacios públicos, etcétera, etcétera. Así que esto de la vivienda para los centros históricos vivos es fundamental. 4. Respetar la historia, la trama existente, la tradición cultural y el urbanismo de cada lugar. En un tiempo, con un alcalde que cabalmente era arquitecto, hace muchas décadas aquí en Quito, cabalmente se dio la idea de derrumbar todo, de pensar que todo lo pasado no valía, que era
que era lo sucio, lo que ya debe cambiarse y que vamos a ir hacia una ciudad moderna. Y en ese tiempo se destruyeron valiosísimas construcciones del centro histórico. Entonces aquí miren cómo este autor recomienda respetar la historia, ¿no? Y la trama existente. 5. Recomendación. El sector público debe ser promotor, no solamente controlador, regulador y operador subsidiario. Un programa público potente que abra brechas, que impulse operaciones ancla y que establezca certidumbres y condiciones para los agentes privados. El sector público puede desarrollar la ciudad utilizando el mercado. Y el último punto, 6. Hacer ciudad es hacer comercio y algo muy importante, hacer cultura. La ciudad es el lugar de los intercambios y de la construcción de las identidades. La cualidad del espacio público es el valor esencial de la ciudad, pues en él se expresan en su sentido más amplio y ambicioso comercio y cultura. El lujo del espacio público no es lujo, es inversión económica y justicia social. Creo que aquí debemos ser críticos cómo se está llevando a cabo las políticas públicas en los centros históricos de nuestras ciudades de América Latina. Hay veces que la falta de reflexión de nuestra gente hace que tomemos decisiones equivocadas como ciudadanía, por ejemplo, en las urnas. Acabamos de pasar por una alcaldía que se preocupó muchísimo de los espacios públicos, los fortaleció, los iluminó, se recuperaron parques, bulevares, etcétera, etcétera. Pero mucha gente empezaba a pensar, a decir, del parque no como. ¿Para qué sirven los parques? Lo que queremos es que nos solucione lo del transporte, por ejemplo. Ese pensamiento llevó a que votaran en contra de un alcalde que precisamente se preocupó como política fundamental de su administración en los espacios públicos. Entonces, miren cómo la reflexión nos puede hacer cambiar de opinión. Pasemos seguidamente a tratar el tema de los museos y el patrimonio. Los museos, que generalmente están localizados en los centros históricos, ¿no es cierto?, de nuestras ciudades latinoamericanas, estos nacieron ligados a la consolidación de los estados-nación, es decir, a las grandes narraciones lineales sobre el origen de la nación que todas las ciudades tenemos. El valor sagrado de la patria y la pertenencia a una identidad nacional imaginada e impuesta desde el poder. Es decir, todas nuestras ciudades contienen grandes narrativas, desde donde se imaginó el origen de nuestras respectivas patrias, ¿no? Y desde allí esas fueron impuestas, esas grandes narrativas, las grandes batallas, los héroes nacionales, todos fueron inventos que fueron venidos o construidos desde espacios de poder. Es decir, las autoridades de aquel tiempo, quienes estaban constituyendo como presidentes, qué sé yo, de las naciones, cuando ahí fueron inventando el gran relato de cómo nacimos, de dónde salió esta patria, de dónde vienen las ciudades. De allí viene la idea de los museos. Desde su nacimiento, los museos han estado vinculados al patrimonio y a la identidad, como nos dice Mireya Salgado, que también es una de las autoras recomendadas en este curso. Nos dice ella: unidos a conceptos totalizadores que hoy se desmoronan ante una realidad aplastante. Un museo tradicionalmente establecido es un punto de vista. Nos sugiere una forma de ver el mundo, una reconstrucción de aquello que se supone que es el pasado. Originalmente los museos pertenecieron y representaron a la alta cultura, continúa Mireya Salgado. Hoy por hoy, los museos afrontan grandes desafíos. Frente a nuevos conceptos de cultura, entendida esta como la forma de vida o la manera de ser de un pueblo, como el conjunto de hábitos y representaciones mentales de un grupo determinado en un momento dado, e incluye costumbres, creencias, leyes, artes y técnicas, lenguajes y lenguas, pensamientos y gestos. En fin, la manera particular
cómo se relaciona un grupo humano en su vida diaria. Este concepto de cultura es traído por Mireia Salgado en su artículo Museos y fracturando, el artículo es Museos y Patrimonio, fracturando la estabilidad y la fractura, en la revista Íconos número 20, página 74. Bien, frente a nuevos conceptos, decíamos, los museos comienzan a ser invadidos por estos nuevos conceptos. El trabajo de los museos, nos dice Mireia Salgado, gira en torno a preguntas sobre la identidad y la diferencia, la relación entre conocimiento y poder, la lucha por la legitimidad entre la alta cultura y la cultura popular. La dicotomía entre alta cultura y cultura popular se disuelve ante el concepto de cultura que acabamos de exponer. No existe ser humano ni grupo social alguno carente de cultura. No existen mejores ni peores culturas, solamente culturas diferentes, diversas. Esta autora afirma que si bien los museos continúan siendo agentes de control social y espacios de definición de la alta cultura, así como de distinción, hoy van mucho más allá de eso. Su ambigüedad se mueve, nos dice esta autora, entre la posibilidad de agencia y lo ya establecido y localizado, entre la permanencia y lo indefinido del proceso abierto. Todo museo, continúa, es una toma de posición, es una teoría, la sugerencia de una manera de ver el mundo y de representarlo. Contiene ciertas suposiciones, habla sobre ciertas cosas e ignora otras, y está ligado a relaciones sociales y culturales más amplias. Los museos son social e históricamente construidos. Los museos son productos modernos asociados con la formación del Estado-Nación y el orden. Son tecnologías clasificatorias. Cumplen un papel central en la construcción de la sociedad y la cultura, como una cosa, un objeto que tiene su propia realidad y puede ser vista, aprendida y disputada. Ayudan a articular órdenes espaciales y temporales y son creadores de contextos culturales, nos dice Salgado. Es decir, con esta concepción que nos da, con todo este análisis que nos hace Mireia Salgado, podemos ver, reflexionar nomás sobre nuestra realidad. Generalmente los museos han sido sitios oscuros que contienen pasados cosificados y clasificados acorde a pensamientos, a miradas que vienen desde el poder, a las autoridades, ¿no?, a los expertos en los museos. Entonces deberíamos preguntarnos qué mirada tenían esas personas que clasificaron ese museo, cómo están clasificadas las historias, las representaciones, en base a qué. Creo que han sido absolutamente excluyentes y ahora, nos dice esta autora, se mueven en una ambigüedad frente a conceptos que ahora se imponen, como el de cultura que acabamos de ver. Se diluye esta dicotomía, nos dice, entre alta cultura y cultura popular, con el avance que ha ido teniendo, sobre todo los aportes de disciplinas como la antropología. Si no hay alta ni baja cultura, simplemente culturas diversas, cada una tiene sus propios valores, sus propios patrimonios, sus propias construcciones, identidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está representado en los museos? En un principio, la alta cultura, aquella que creía que era lo legítimo y que lo del pueblo, lo de las culturas invisibilizadas no merecía estar en un museo, o salvo como un anacronismo, algo que ya pasó y que ya no está. Pero el presente y la realidad nos da como una bofetada en la cara y nos dice, aquí estamos presentes, todas las culturas. Entonces, las culturas otrora en el pasado que fueron invisibilizadas no se sienten representadas en los museos.
Sin embargo, ahora están dando pasos muy positivos. La autora Salgado nos recomienda, dice, los museos deberían ser interactivos, deberían ser centros culturales verdaderos, donde los diversos debatan, construyan, se sientan representados, ¿no es cierto?, en los objetos cosificados o no. Hagan que esas cosas congeladas del pasado dejen de estar congeladas y a través de la memoria, de la construcción desde aquí, desde el presente, volvamos a reconstruir ese pasado, pero con la inclusión de toda la gente, de todas las culturas. Este es el desafío que ahora enfrentan los museos y que nos ponemos con ustedes, maestrantes queridos, también como desafío. Preguntarnos cuáles son los tiempos y los espacios que organizan los museos. Acordémonos que para nuestras culturas ancestrales, por ejemplo, los tiempos no son los tiempos occidentales, son los tiempos míticos. Estas tradicionales podemos ver que no son los tiempos occidentales los que están representados en la fiesta, por ejemplo, del Inti Raymi, sino los tiempos míticos de fundación, de creación, de origen de una cultura, ¿no? Del dios sol, de las bendiciones que reciben, de la cosecha, del compartir con la gente. Son otras cosas las que se representan. Entonces, debemos preguntarnos cómo se construyó un museo, cuál fue la mirada de quienes lo hicieron. Como dispositivo de la memoria, ¿para qué nos sirve un museo? ¿Qué está representado de nosotros ahí? ¿Está representado un pasado sagrado y un presente profano, por ejemplo? ¿Un pasado congelado? ¿Es necesario desacralizar ese pasado? ¿Por qué no van los sectores populares a un museo? Todas estas son las preguntas que debemos hacernos cuando visitamos un museo. Muchas gracias.